Bien, gracias por atenderme. No, por favor, un placer y además conocer un poco más del trabajo en principio que viene haciendo Surcos en distintos lugares de la Argentina y ahora en conjunto con la Municipalidad de Puerto Madryn. Bueno, sí, te escucho un poquito cortado, así que si no me escuchás bien, avísame. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros venimos trabajando en temas de salud desde el año 99, en distintas temáticas, y a partir de nuestro trabajo desde el municipio de Puerto Madryn, con esta preocupación que tienen sobre la situación de adolescencia y embarazo en la localidad, ellos nos contactaron para preguntarnos a ver de qué manera podíamos darles una mano para ver cómo podemos juntos tratar de bajar los niveles de embarazo en la adolescencia. Uh-huh. La verdad es que estamos conociéndonos, empezamos a trabajar hace poquitos meses. La verdad que es un trabajo muy gratificante, pero estamos recién haciendo la etapa de diagnóstico, empezando a conocer un poco más la localidad y bueno, ver un poco cómo está el panorama. La verdad que el tema de embarazo adolescente es un problema que a nosotros nos preocupa mucho en todo el país. Argentina tiene indicadores muy malos en temas de embarazo adolescente, estamos mal en el mundo, por el nivel de desarrollo que tiene Argentina deberíamos estar mucho mejor y nuestros números se comparan a los de muchos países de África. La verdad que es un problema preocupante, es un problema que hay que atacar cuanto antes, con un compromiso, sabiendo que es un problema que no se va a resolver tampoco de un día para el otro, ¿no? Claro, es algo a trabajar a largo plazo, pero en esta etapa de diagnóstico, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la metodología que se utiliza, Miguel, en estos casos? Manuel. Manuel. No, está bien. Mira, nosotros lo primero que quisimos ver eran las estadísticas sobre fecundidad adolescente, es decir, cuántos de cada niño que nace en Puerto Madryn, cuántos son hijos de madres adolescentes. El municipio ya había hecho un relevamiento preliminar, así que nosotros revisamos esa información. La verdad es que parece que la ciudad de Puerto Madryn está un poco mejor que la media provincial, y la media provincial está un poco mejor que la media nacional. Uh-huh. Más o menos en el país, 1 de cada 6 niños es hijo de una madre adolescente, y en la localidad es 1 de cada 10, o sea que está mejor que el resto del país. Igual sigue siendo alto comparado con otros países, y es una temática que hay que seguir trabajando, pero para nosotros no alcanza con saber cómo la media se compara con la media nacional y provincial, porque esos son números y los números son fríos. A nosotros nos importa sobre todo saber qué piensan los jóvenes, qué piensan los docentes que trabajan con los jóvenes, qué piensan las personas que están en los sistemas de salud. Así que bueno, estamos desde septiembre recorriendo escuelas, charlando con los chicos, hablando con distintas personas de la municipalidad, que son los que están en contacto con ellos, pero sobre todo nos interesa saber qué piensan los pibes sobre este tema. Nosotros estamos aplicando un cuestionario bastante extenso y además haciendo unos pequeños grupos focales, conversaciones con los jóvenes para ver cuáles son sus representaciones frente a este tema, sus miedos, qué piensan del embarazo adolescente, cómo ven este tema, les preocupa, no les preocupa. Así que bueno, estamos relevando esa información. Veía algunos datos, porque hay muchos datos que se desprenden de estos estudios, Manuel, en toda la Argentina, sí. Pero estaba mirando, uno de los datos por ahí más alarmantes es que la mayoría de las adolescentes o jóvenes que están estudiando y quedan embarazadas, abandonan los estudios. Eso es, digamos, una incidencia directa, más allá de muchas otras que pueden desprenderse de estos diagnósticos. Bueno, mira, ahí pasan dos cosas. Las chicas que están en la escuela y quedan embarazadas, en muchos casos dejan la escuela. Pero lo que vemos sobre todo es a la inversa. Las chicas que dejan la escuela quedan embarazadas. ¿Esto qué significa? La escuela opera como un factor de protección. Mientras los chicos están en la escuela, están pensando en sus proyectos, están proyectando futuro. En el momento que quedan expulsados de la escuela secundaria, todos esos proyectos se desmoronan. Y bueno, y el embarazo a veces aparece como una alternativa para tener un proyecto de vida, como de construir algo propio. Entonces nosotros lo que vemos es que no alcanza con dar educación sexual, con métodos anticonceptivos, que por supuesto eso es fundamental, eso no puede faltar, pero con eso no alcanza. Lo que tenemos que hacer es ver también, bueno, los espacios en los que ocupan los chicos. Se les ofrecen oportunidades reales de progreso, de planificar proyectos para el futuro, los chicos se sienten cómodos estando en la escuela. Lo que vemos es que en la adolescencia, cuando los chicos se los empieza a expulsar de estos espacios, y no es solo el embarazo adolescente, ahí aparecen otros problemas como el consumo, aparecen problemas como la violencia, problemas que están asociados a esta expulsión de los espacios sociales, de los espacios institucionales, educativos, del mercado de trabajo, cuando ya no le queda nada a los chicos,
bueno, les quedan problemas, digamos. Claro, claro, se desprenden además, como vos decías, Manuel, muchas otras problemáticas, ¿no?, que se pueden abordar. En Puerto Madryn ya comenzaron con algunas actividades, charlas, encuestas ya territorial, digamos, ya comenzaron ese trabajo. Estamos haciendo, sí, la instancia de diagnóstico. Yo estuve ayer en 2 escuelas, hoy voy a estar en 2 más. Hoy me estuve juntando con personas del sistema de salud y del sistema educativo. Nosotros sabemos que este problema es un problema tan grande que nadie lo puede resolver solo, que tenemos que trabajar todos juntos en este sentido. Y como te decía antes, es un problema que se va a resolver solo a largo plazo. No podemos acá hacer demagogia y decir que esto se va a resolver fácil. No, tenemos que tener un trabajo constante. Si hacemos las cosas bien, vamos a empezar a ver los primeros resultados a corto plazo, pero mira, por ejemplo, te doy un dato. Las chicas que son hijas de madres adolescentes, y eso también aplica para los varones, o sea, los adolescentes que son hijos de padres que fueron padres en la adolescencia, tienen muchas más probabilidades de repetir ese ciclo de vida. Es decir, quien fue hijo de un padre adolescente es probable que vuelva, o es más probable que vuelva a ser padre adolescente. Entonces, para romper ese círculo, es una apuesta a largo plazo. No podemos pensar que esto lo resolvemos de un día para el otro. Tenemos que cambiar la forma en que entendemos algunos temas. Por ejemplo, la educación sexual no puede faltar y tiene que estar, la ley dice que la educación sexual tiene que estar desde jardín de infantes, en toda la primaria y en toda la secundaria. Es muy importante que los chicos tengan educación sexual. Es muy importante que siempre tengan acceso a métodos anticonceptivos. No es algo que podemos tener a veces. Nunca pueden faltar métodos anticonceptivos en los centros de salud, porque el día que ese chico fue y no encontramos métodos anticonceptivos, primero es probable que no vuelva, y además ese fin de semana no va a usar preservativo, ningún otro método, porque no lo va a tener. Entonces tenemos que tener un compromiso constante, a largo plazo, trabajando en conjunto, trabajando desde la escuela, desde los centros de salud, trabajando mucho con las familias. Hay que trabajar mucho con las familias, desde los municipios, de todos lados tenemos que estar atentos a cómo trabajar sobre este tema. Manuel, ¿los varones cómo reaccionan frente a estas problemáticas? ¿Cuál es la actitud que ustedes han visto en general, ¿no?, ya que trabajan en todo el territorio nacional? Bueno, mira, a veces tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces se piensa que la responsabilidad de la prevención del embarazo es una responsabilidad solo de la mujer, o el preservativo es una responsabilidad solo del hombre, y el embarazo se produce de a dos, así que se previene de a dos. Nosotros vemos que los varones, tanto los varones como las mujeres en general, son receptivas a la educación sexual, pero bueno, hay que saber que hay como que trabajar algunas cosas de diferentes formas. Por ejemplo, es muy importante que con los varones trabajemos el tema del uso del preservativo, porque se han instalado algunas ideas de que, bueno, no usar preservativo, por ejemplo, es como más canchero, o es una muestra de amor, y eso es muy importante que lo conozcan los varones. De hecho, cuando trabajamos con las mujeres y les preguntamos, muchas veces nos dicen que a ellos les preocupa que si quedaran embarazadas el hombre desapareciera, ¿no? Entonces, bueno, problematizar y asumir estas responsabilidades siempre de a dos, y es algo sí que es muy importante, que es que cuando trabajamos educación sexual, no tenemos que trabajar solo los métodos anticonceptivos y cuáles son las formas de prevenir un embarazo. Por supuesto que eso es importante, pero hay que preguntarnos sobre nuestra propia sexualidad, hay que preguntarnos, bueno, cómo vemos al hombre, cómo vemos a la mujer. No podemos hablar de educación sexual sin hablar de violencia de género, no podemos hablar de educación sexual sin hablar de diversidad sexual y de otras formas de vivir la sexualidad, distintas a la heterosexualidad, que también hay que discutirlas, hay que charlarlas, hay que saber prevenir la discriminación, los casos de violencia que aparecen después de estas situaciones. Seguro. Pero en general la respuesta siempre es muy buena, siempre y cuando no vayamos a bajarle línea a los pibes. Claro. Es importante que abramos espacios de diálogo, que los chicos puedan opinar qué es lo que opinan, puedan dar sus opiniones, dar sus voces. Si no hacemos eso, y a los chicos medio que les va a cansar cualquier cosa que les digamos. Claro, si vamos así con un librito y un sermón, me parece que no, se han hecho décadas pasadas y no sirve, evidentemente. Exacto, eso ya lo pueden buscar en internet los chicos, claro. La verdad es que la información es importante, pero hoy está al alcance de todos, no alcanza con eso. Bien. En la escuela lo que tenemos que trabajar son también otras cosas. Claro, por eso el nombre además me imagino, ¿no? Jóvenes protagonistas, que es más que ir a hablarles, es ir a escucharlos un poquito también, ¿no? En sus historias. Ir a escucharlos primero y hacer algo con los que los escuchamos, ¿no? Porque ir a escucharlos solo no alcanza,
Tenemos que hacernos cargo de lo que nos dicen y empezar a transformar la escuela en el sentido de los que los jóvenes están pidiendo. Los jóvenes piden más proyectos, más espacios de participación, lugares donde puedan opinar, quieren sentir que la escuela también es de ellos y que pueden hacer algo para transformarla. Claro. Nosotros tuvimos muy buena respuesta trabajando, por ejemplo, con centros de estudiantes, escuelas que no tenían centros de estudiantes, y empezamos a trabajar para ver cómo desde el centro de estudiantes se podían hacer proyectos para mejorar la escuela, y lo que vimos es que muchos problemas se empezaron a resolver solo porque los chicos sentían que la escuela era un poquito más de ellos. En este sentido, por ejemplo, también trabajando dentro de las aulas para ver cómo las materias se pueden enseñar de una forma un poquito más participativa. También vimos que las notas empezaban a mejorar, que el rendimiento académico mejoraba, que la violencia en el aula disminuía. Es importante, esta idea de la escuela, de los chicos, escuchando a los profesores, no alcanza con eso. Es realmente interesante, es algo que recién comienza, como decías vos, Manuel, una etapa de diagnóstico, y me imagino que irán avanzando, y nosotros estamos aquí como medios para difundir todo ello y ayudar a colaborar en este trabajo. Además de comprender el hecho del embarazo no deseado, es decir, no es un mensaje de no hay que tener hijos o no hay que quedarse embarazada. Lo que hay que hacer es pensar cuándo lo vamos a hacer, cuándo es la mejor etapa en tu vida, y bueno, todo lo demás que vos decías, lo que es violencia y demás, está muy ligado a todo ello, ¿no? Exactamente, sí. Te agradezco. Estos minutos tienen una web, Surcos, ¿verdad? Surcos es una asociación civil, están hoy en Puerto Madryn y durante este tiempo trabajando aquí, pero tienen una web donde pueden consultar. Así es, pueden entrar a surcos.org o si no a nuestro Facebook, que es Surcos Asociación Civil. Ahí pueden ver nuestras novedades y pueden contactarse, pedir más información, acercarse. Bien, ¿están en escuelas secundarias y en centros de salud en estos días? Sí, ahora nosotros ya nos vamos, yo estoy acá, somos 2 personas del equipo que estamos acá, y nos vamos mañana a las 3 de la tarde, sale nuestra vuelo de vuelta a Buenos Aires. Bueno, que sea un buen trabajo y muchas gracias, Manuel, por atendernos estos minutitos en el aire de la radio. Un abrazo grande. No, te agradezco por el espacio, un abrazo. Manuel Aguilera, parte del equipo de Surcos, hay, como decía él, algunos facilitadores de Surcos, la organización, la asociación civil que trabaja en otros programas. Entrando a la página, hemos leído de todo tipo de programas que tienen que ver justamente con eso de generar condiciones de vida más saludables en distintos ambientes, en adultos mayores, en familias y demás, pero este caso específico es el que se está trabajando con el equipo municipal de la ciudad. El programa se llama Jóvenes Protagonistas y estaba mirando la campaña del año pasado que realizó Surcos, una investigación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, sobre cuáles eran las percepciones, ¿no? Y qué opinaban las jóvenes y los jóvenes en relación al embarazo adolescente. Y la campaña se llamó Antes de sacarte la ropa, sacate las dudas. Hablar es prevenir. Hablar es prevenir. Y prevenir embarazos no deseados en adolescentes o en jóvenes es importante para dar una mejor calidad de vida, unas mejores condiciones de vida más saludables. No es el fin del mundo, pero sí se puede programar un embarazo en alguna etapa de la vida. El miedo de las chicas de cuando quedan embarazadas de manera no deseada, en una etapa muy temprana de su vida, quedar solas, que solamente su familia las contenga, porque su pareja en ese momento puede también, por temor, como decía recién Manuel, ¿no?, borrarse. Dejar la escuela, y algo que nos hizo muy bien, recién la charla nos hizo ver muy bien Manuel, es, miremoslo al revés, la mayoría de las jóvenes que abandonan la escuela luego quedan en una situación de embarazo no deseado, es decir, la escuela como contención social también. Por eso es tan importante que los chicos y las chicas estén en ambientes escolares, porque no solamente se va a aprender matemática a la escuela, por eso no solamente se va a aprender de gramática y resúmenes de textos en la escuela, se aprenden muchas otras cosas y se contienen a las personas en etapas muy vulnerables como son las etapas de la adolescencia. Manuel Aguilera charlaba con nosotros de la Asociación Civil Surcos y que están trabajando junto con la Dirección de Juventud de la Municipalidad y la Coordinación de los Centros de Salud aquí en nuestra ciudad de Puerto Madryn. Son las
casi las 11 de la mañana. 3 minutos nos separan de las 11 de la mañana, la temperatura en la ciudad 15 grados.